Bienvenidos, ¿cómo estamos? Pues vamos a empezar a aclarar ciertas cositas que van quedando pendientes conforme vamos platicando sobre la historia de Rusia, en la que ya vimos todo ese engranaje que tuvo Lenin, ayudado de León, que va a ser pieza fundamental para poder llegar a ganar esa revolución. Ya platicamos toda la revolución, toda la guerra civil, donde va a tener pues esta participación y que vamos a ir viendo. Miren, esta foto a mí se me hace muy espectacular porque aquí él es muy joven. Eh, Me imagino así como esa gente que es luchador desde su secundaria, desde su preparatoria, así me imagino, la psicología de León Trotsky, porque él va a tener esa convicción aunada a la de Lenin, en la que van a llegar a tener toda esa situación acerca de lo que su país necesitaba. León Trotsky va a nacer el 26 de octubre Dicen que el 7 de noviembre de 1879 va a tener toda esa trayectoria y todas esas situaciones que se van dando. Él va a nacer el 15 de enero de 1925, va a ser su muerte, y va a nacer en septiembre de 1918. Aquí, perdonen esa equivocación que tengo, pero la estoy aclarando, porque luego a veces se le va a uno las fechas en las que él en realidad va a tener ese acercamiento con sus ideales, con su participación, aunque inicialmente simpatizaba con los mencheviques. Él tuvo una disputa, pues se puede decir que ideológica y personal, con todos los líderes bolcheviques y de que estaban al lado de Vladimir Lenin. Trotsky fue uno de los organizadores claves de toda esa revolución de octubre, o de los bolcheviques que ya hemos platicado, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Durante toda esa guerra civil subsecuente que siguieron, y desempeñó él cargos importantes de comisario en asuntos militares, porque así son todas estas figuras, van escalando, van agarrando esa experiencia que posteriormente se va a enfrentar políticamente a la ideología de los Lovsy, Stalin, liderando la oposición de la izquierda, que eran sus ideales, lo que le causó el exilio posterior, asesinato, tras su exilio de la Unión Soviética. Fue uno de los líderes de un movimiento internacional de izquierda revolucionaria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la internacional? De todo ese himno que se suscitó acerca de toda esa revolución de octubre, también llamada de los bolcheviques, toda esa guerra civil que se manejó, y que van a estar aquí toda esta situación. Cuando él se convierte en líder del movimiento internacional de izquierda revolucionaria, identificado con el nombre de trotskismo y caracterizado por las ideas de la revolución permanente, en 1938 va a fundar la Cuarta Internacional. Vamos a irnos dando cuenta cómo va a ir avanzando inclusive su fisonomía, porque fíjense ya las características que ya se ven en este rostro, un rostro donde ya está plasmado todos los ideales que él quería, a dónde quería llegar, dónde se va a ir manejando esos movimientos que en esa época debe haber sido muy difícil poderse ir escalando,
porque recordarán que estaba la Segunda Guerra Mundial. Todos estos movimientos que se están dando a través de esta situación, León Trotsky, aparte de político y revolucionario ruso, fue un marxista ruso y figura principal de la Revolución Rusa. En 1917 tuvo un romance cuando llegó aquí a México con Frida Kahlo. Eso lo vamos a comentar porque lo va a traer Diego Rivera, van a pedir cuando ya lo vienen persiguiendo. Recordarán que después de todo este movimiento de la revolución, pues los van a perseguir y él se va a venir a México exiliado. Lo van a reclamar Diego Rivera y Frida Kahlo y ahí es donde empieza toda esta situación de, pues, de romance que se da, pero eso en realidad, pues, ¿cómo les diré? Ni siquiera es de mencionarlo, aunque tuvo su valía, porque aquí lo que nosotros nos interesa realmente es esa proyección que tiene a través de eso. León Tolstoy nació el 7 de noviembre de 1879 en Hanukkah, Ucrania. Fue un marxista ruso y figura principal de toda esa revolución rusa, como les comento. Fue una figura clave que va a marcar, pues, el principio, porque fíjense en que cuando esta gente se va metiendo, se va involucrando en estas situaciones, en realidad ni siquiera saben hasta dónde va a llegar toda esta situación. Una de las cosas que aquí se ve, fíjense cómo a través de, pues, de la historia de estas grandes figuras, nosotros vamos viendo que es muy importante saber la historia de un país, dónde van surgiendo sus héroes, dónde van surgiendo todas esas ideologías, por qué llegan a triunfar en algo, porque recordarán que en Rusia fue el único lugar donde triunfó la revolución. Ya habíamos dicho que en Alemania, que en Ucrania, en todos esos lugares no funcionó, ¿sí? Porque en realidad aquí en Rusia tenía que ser el detonante, pero que después iban a seguir las demás independencias, las demás revoluciones, y que no se dio. Aquí es lo que va a ir marcando. Cuando nosotros tenemos el pensamiento de esos datos acerca de su figura, de sus avances que tiene, él el 21 de agosto cumpliría 75 años de la muerte de Trotsky, si estuviéramos en el 2017. Ahí cumplió 75 años. Toda esta figura que fue el fundador del Ejército Rojo, ¿se acuerdan que estaban peleando con el Ejército Blanco? Toda esta situación aquí son, pues, situaciones en las que el seudónimo León Trotsky va a ser como un seudónimo, como un apodo, porque su nombre era Lev Davinovich Brostein, que era su verdadero nombre. Ese seudónimo de León Trotsky lo tomó de un carcelero que conoció él cuando fue detenido en 1899. Personaje admirado que a finales de los 30, Diego Rivera, el pintor mexicano del retrato de Lenin en Trotsky, recordarán, ya hemos hablado, cuando hablamos de los murales, hablamos que a Diego Rivera se le contrató para que hiciera un gran mural y él metió a Lenin en ese mural, del cual pues lo hicieron que se borrara, ¿sí? Pero se hace hasta como curioso ver cómo los pintores, cómo los actores hasta en las canciones, en los discos, van metiendo datos, y Lenin fue metido por Diego Rivera en ese mural. Cuando vemos ese ingenio que tienen, que realmente sabían cómo podía ser y que va a irse hacia,
Dicen que se colocó en la puerta principal del Rancho Charro de la Ciudad de México parte de ese mural que se pudo pues recuperar, porque después lo va a volver a marcar. Tras su llegada a México en 1937, Frida Kahlo y Trotsky tuvieron ese romance fugaz mientras que este estaba hospedado en la casa del artista en Coyoacán, en la Casa Azul, como recordarán. Y aquí pues nos va dando pues esas situaciones. Aquí fíjense cómo les va a pasar esta imagen cuando León Trotsky llega a la Ciudad de México. Si nos damos cuenta, ya eran personas ya adultas y que va a tener esa situación. Cuando nosotros nos percatamos de el trabajo que les debe haber costado hacer toda esa revolución, porque era menear una situación, una revolución, una guerra civil en épocas de una guerra mundial. ¿Se imaginan la cantidad de adrenalina que se estaba segregando toda esa gente y que tenían que tener, como ya lo hemos platicado, un proyecto de vida? Dicen que cuando León Trotsky se llevó a cabo el día 21 de agosto de 1940, más de 300,000 personas siguieron todo ese cortejo fúnebre que trasladaron los restos del escritor por todas las calles de la Ciudad de México hacia la casa donde vivió los últimos días, ubicada en Coyoacán. En 1960, Ramón Mercader fue condecorado con la Estrella del Héroe de la Unión Soviética por herir a muerte a Trotsky el 20 de agosto de 1940. Como la historia, cuando la cuentan unas personas, son héroes, y cuando la cuentan del otro lado, son villanos. Entonces aquí dejan ver que a veces, por mucha conocimiento que se tenga, no se puede quedar bien con todos. Para unos es el héroe y para otros es un villano, y que hasta se venera al que lo mató. Son situaciones que se dan en cuestión de, pues, es como la psicología humana. Fíjense, aquí pues, se puede decir que lo triste, aunque León Trotsky es asesinado a los 80 años. La muerte de León Davinovich Brostein, más conocido como León Trotsky, sucedió en México el 21 de agosto de 1940, a finales de la peregrinación del comunista que dirigió en toda la toma del Palacio de Invierno de 1917, fundando el Ejército Rojo. ¿Se acuerdan cuando fueron Lenin y él a sacar al gobierno provisional que estaban, y que llegan al Palacio de Invierno, y ahí es donde sacan a esta persona y se empieza a hacer todo el movimiento? Cuando platicamos de la llegada de Lenin, pero acuérdense que había sido en abril y esta revolución va a ser hasta octubre. La muerte de León Davinovich Brostein, más conocido como Trotsky, va a traer toda una situación, porque fíjense que su labor que tuvo y que derrotó a los ejércitos de 14 naciones imperialistas que invadían la Rusia soviética, que se estaba a los 80 años de su partida física. La vida de Trotsky se nos presenta pues como lleno de curiosidades, de coincidencias. La casa donde murió asesinado se encontraba en la calle llamada Viena, aquí en México, en el Distrito Federal, en la primera ciudad extranjera a la que arribó huyendo del zarismo. El día en que nació, el día 7 de noviembre, sería como un triunfo de la revolución bolchevique de 1917, el año de su natalicio de 1879, los números invertidos 1, 7, 8 y 9 en el año de la Revolución Francesa. Fíjense qué coincidencia, cómo el cosmos conspira para que haya una aleación, para que haya una conspiración cósmica
que la misma numeración va a hacer que coincidan, que tenga esta coincidencia con la Revolución Francesa y el natalicio de él. Para más, el comienzo de sus primeros exilios que fueron sucediendo en 1902 sería como un símbolo atolondrada de esa vida que estaba llevando. Sus camaradas lo esperaban en Suiza, Zúrich, pero a la hora de comprar el pasaje en la misma terminal del tren, Trotsky se percató que solo tenía dinero para seguir hasta Viena. Como no pudo quedarse en Rusia donde era perseguido, se vio obligado a viajar a Austria y apelar a toda la solidaridad de los compañeros para poder seguir su camino a Suiza. Cuando nosotros vemos el trabajo de estas personas, pensamos que pues que todo fue muy fácil, que dijeron yo voy a hacer una revolución, yo la hago, quiero hacer un proyecto, yo lo inicio, y no es cierto porque ya nos dimos cuenta que Lenin, para poder hacer ese proyecto, de poder sacar a Rusia de esa revolución, tuvieron que pasar 12 años donde estuvo metido en una biblioteca haciendo ese proyecto y aunado con esta camaradería con estos hombres que están a su lado, por supuesto que tuvo que ser todo un triunfo. Aunque aquí Trotsky terminaría siendo el segundo líder de importancia según la revolución bolchevique, porque el primero era Lenin, al que al morir Vladimir Ilich Lenin, que fue en 1924, comenzará a ser perseguido por Iosif Stalin, quien en 1922 había ocupado el cargo de secretario general en el comunismo. Ya vamos a ir llegando para que veamos esa trayectoria de Stalin. ¿Quién es él? ¿Y por qué esos intereses y ese deseo de perseguir a Trotsky? Tras denunciar la excesiva acumulación de poder de Stalin y sus prácticas totalitaristas, León Bronstein será expulsado primero de Kazajistán en 1927. Hasta 1929 lo obligan a exiliarse en Turquía. A Trotsky se le terminará privando de la ciudadanía soviética y jamás podrá regresar a un estado socialista que si nos ponemos a pensar, pues él lo hizo con Lenin, que a pesar de que fue expulsado de esa Unión Soviética, Trotsky va a seguir luchando por la revolución mundial en la izquierda socialista, donde él eran sus ideales. Stalin, quien había concentrado un fuerte poder, comenzará a tratar de eliminarlo físicamente a quien se oponga. De este modo, los principales líderes que fueron fundadores de Rusia socialista terminarán siendo fusilados bajo sus falsas acusaciones de traición a la patria. Y sin embargo, todo esto bastará a Stalin, quien asesinará a los dos hijos de Trotsky, tanto a Sergio Sodov en la Unión Soviética en 1937 como a León Sedó en Francia en 1938. Todo este exilio de León Bronstein sufriría ver exterminada a toda su familia, salvo a su esposa Natalia Sedova y a un nieto, Sebotolo Volov, quien hoy bajo el nombre de Esteban vive en la Ciudad de México. Fíjense en cómo hasta la familia tiene esos ecos de toda esa función, de esos ideales, de haber cristalizado un ideal, una idea para un país, para esa formación de, de todo ese sometimiento que estaban enfrentando este país. Y sin embargo, después salen dirigentes como Stalin, los persiguen, matan a sus familiares sin ninguna consideración. Sin embargo, León Tolstói no detendrá su militarismo político, desarrollará la teoría de la revolución permanente y fundará en 1938 la Cuarta Internacional Comunista. Al mismo tiempo, en todo ese exilio, escribirá sus tres principales obras, que es la historia de la Revolución Rusa, Mi vida y la Revolución,
traicionada. Este último título es fundamental para entender la caída del socialismo en Europa del Este y en la Unión Soviética. Ya comentamos que ya vamos a hablar de la historia de Europa del Este, que es importantísimo porque aquí vamos a entender claramente todos esos pueblos que pertenecen a Rusia en las divisiones cuando está enfermo de geografía y se los reparten. Entonces, es importantísimo que veamos Europa del Este para entender esta. La última casa de León Bronstein será en Coyoacán, como les comento, por este muralista que piden que se vaya, hagan de cuenta como un reclamo que dicen yo reclamo a fulano en el exilio que le va a dar México y que se va a ir marcando en toda esta situación cuando estaba el presidente Lázaro Cárdenas. La última situación que ellos llegan a Coyoacán en la Ciudad de México debido a que en ese mismo país atentan contra su vida, convierte a su hogar en una fortaleza y sin embargo el día 22 de agosto de 1940 un espía al servicio de Stalin lo asesinará golpeándolo con una pica en la cabeza. Una pica es como esa hachita que usan los que van escalando las montañas como para alpinismo. A esa hachita se le llama pica y con eso va a ser atacado él. Este espía, eh, hoy a los 80 años, después de ser convertida en aquella casa que ahora es un museo, Trotsky, reposa junto a su esposa Natalia Sedova bajo una bandera roja. Fíjense en cómo a veces el ser humano se involucra en una situación que realmente no sabe hasta dónde lo va a llevar. A León Trotsky lo trajo hasta México, a donde aquí vamos a ir viendo que las ideas que defendía León Trotsky defendió medidas como la rotación de cargos de una mayor concentración de las tesis de Lenin, o sea, de leninistas, en el centralismo, tanto democrático y aplicando las estructuras y organizaciones internas de los partidos que acababan y andan buscando acabar con todo ese burocratismo llevado a cabo en la nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esas eran las ideas que él defendía y que va a tener ese apoyo con los soviets, porque recuerdan que cuando llega Lenin va a decir apoyo a los soviets, porque él cuando hizo su estudio en Suiza, él se dio cuenta que esa situación que se había manejado, esa era la adecuada, que a ellos era como decir, en esto me equivoqué, en esto fue correcto, y él llegó a la conclusión que los soviets era algo que se tenía que apoyar, cuya traducción literaria en ruso es consejos, eran consejos municipales de lucha popular que organizaban los trabajadores y que se constituían muchas veces como un gobierno a nivel, pues a los niveles locales. Ese levantamiento tuvo sus frutos y fuerzas contra el gobierno ruso cuando fue a ceder, cuando tomó el poder. Lo más importante que va a hacer León Trotsky tras ese exilio de la Unión Soviética, que ya habíamos dicho que era un líder de movimiento internacional de izquierda revolucionado con el nombre de trotskismo y que se va a ir caracterizando por todas las ideas de la revolución permanente. En 1938 va a fundar esa cuarta revolución y esa revolución que él había hecho en octubre con los bolcheviques, miembros, que quiere decir miembro de la mayoría, eso quiere decir bolchevique, en ruso, era una fracción dentro de un partido obrero sociodemocrático de Rusia, dirigidos desde el principio por Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Todo ese ejército rojo que estaba sucediéndose, en el cual él es miembro, él es el de los que inicia todo este movimiento en la Segunda Guerra Mundial, todo ejército rojo fue la fuerza militar más activa en la que participaron la derrota y
que hicieron la derrota de los alemanes nazis tras la guerra, va a ocupar militarmente parte de Alemania y otras muchas naciones del centro y el este de Europa, que se convirtieron más adelante en estados satélites en el bloque soviético que se estaba dando. Recordarán que el primer soviet que surgió con Ivanova, Bonesky, en el centro más importante de la industria textil de Rusia, todo ese movimiento ruso de obreros en dicha ciudad era pues considerado como de los más antiguos, que aquí va a ir haciendo que ellos agarren como símbolo del comunismo el martillo, que se asocia al trabajo de la industria, y la hoz a la labor rural. Juntos con esto se convirtieron en uno de los símbolos más reconocidos de la historia, pero que llegaron a convertirse en emblema en la Revolución Rusa y en la Unión Soviética, el último imperio en el siglo pues, XX. Toda esta creación de este ejército rojo, como ya vimos, que fue León Trotsky, que era el líder de todo este ejército rojo. El ejército rojo estaba constituido por obreros, pero también por campesinos, y que comandaba León Trotsky. Y vamos a ir viendo cómo a través de todas estas situaciones se va a ir viendo la diferencia, porque aquí habían dos partidos que vamos a aclarar un poquito para que no caigamos en confusión. ¿Cuál era la diferencia de los bolcheviques y de los mechiviques? La diferencia central entre ambas facciones tiene que ver con su aproximación ideológica a la revolución comunista, ya que los bolcheviques eran partidarios de la oposición radical ante el zarismo. Ellos querían sacar a los zares porque acuérdense que no había modernidad, no habían habido cambios, estaban muy ocupados los zares con los problemas familiares, como fue el último de Nicolás II, del problema que había tenido con su hijo. Entonces, aquí ellos querían sacar todo ese zarismo imperial y la democracia, la burguesía lanzándose de cabeza a las instalaciones del régimen socialista, mientras que aquí vamos a ir viendo que el otro equipo pues era se puede decir que el contrario. Todos estos tratados que firmó Rusia para salir de la Primera Guerra Mundial, en las que vimos que el día 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, en el nuevo gobierno bolchevique de Rusia y todas esas potencias engarzadas en la Primera Guerra Mundial, en la que se tuvo que pagar con territorios. Toda esta situación, cuando hablamos de esa fuerza blanca, del ejército blanco, porque el rojo es el de León Trotsky. El ejército blanco que practica la fuerza blanca fue una de las confederaciones de un grupo contrarrevolucionario nacionalista monárquico. La mayoría de sus miembros habían servido a los ejércitos del zar Nicolás II y buscaban el retorno de la monarquía en el imperio ruso. Toda esta situación en el que se va a ir viendo cómo va a ir avanzando en en el transitar de la historia, en todos estos proyectos que se están dando. Por eso quisimos hablar un poquito de la trayectoria de este hombre, porque a veces nos quedamos con la imagen nada más de Lenin, pero ya vimos que a la muerte de Lenin, este hombre es el que va a hacer toda un seguimiento, y que vamos a quedarnos con esta última imagen en la que vemos por qué un país llegó a tener esa proyección a nivel mundial, porque a partir de eso toda Europa va a girar alrededor de los acontecimientos que se hagan en Rusia. Esto ha sido todo por hoy y pues nos veremos en el próximo video, en el que ya vamos a ir explicando, porque ya vamos a entrar con Stalin. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.